¿Ok? Bueno, pues bienvenidos sean todos a la sala del conocimiento de sí mismo, otro martes más. El día de hoy vamos a estudiar un tema perteneciente al pilar de las ciencias herméticas. Es este pilar que habla de las leyes universales que van más allá de las leyes del hombre, que dan forma y que rigen la vida en la que nos desenvolvemos. Digamos que yo los invito a jugar un juego con consecuencias reales donde ustedes se pueden lastimar, se pueden quedar en la bancarrota, pueden pasar experiencias realmente desagradables, incluso se pueden morir, pero yo no les digo las reglas de ese juego. ¿Jugarían ese juego? Pues ya juegan ese juego, porque la vida es ese juego con un conjunto de reglas que desconocemos totalmente cuando no tenemos el conocimiento adecuado. El día de hoy vamos a hablar de otra ley más, que sepamos o no de su existencia o creamos o no en su existencia, está rigiendo nuestras vidas porque es una ley. Es como si habláramos de la ley de la gravedad. Uno puede no saber de la gravedad o no creer en la gravedad, pero la gravedad se aplica para todos porque es una ley. La ley de la que les voy a hablar hoy se llama la ley del péndulo. Y aunque no lo crean, esta ley puede que sea la causante de la mayor parte de su sufrimiento y su tribulación a diario. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, es algo que se aplica universalmente a todas las personas. Y eso no es culpa de la ley. La ley no es buena ni es mala, sino que nuestro desconocimiento de la misma y nuestra falta de experiencia de cómo funciona esta ley y todas las leyes que existen en el universo es lo que condiciona nuestras vidas. Ese es el propósito de esta conferencia. Explicarles a fondo de qué va la ley del péndulo y enseñarles a reflexionar acerca de lo que están haciendo que afecta a sus vidas en relación con esta ley. Así que sin más dilación, comencemos con la conferencia hablando de un principio hermético conocido como la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Pues sencillamente que a todo lo que existe en el universo hay una contraparte. Por ejemplo, tenemos lo oscuro y en el universo existe lo luminoso. Tenemos el calor y también tenemos el frío. Tenemos lo masculino y también tenemos lo femenino. Todo en el universo es dual, el día, la noche, lo largo, lo corto, ¿ok? Lo caro, lo barato. La dualidad es un principio que da forma a la realidad y que está relacionada con la ley del péndulo. Esto se los digo porque nuestras vidas son totalmente duales. Y si no, vayan a observar cómo han sido sus vidas hasta el día de hoy. Estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado temporadas de abundancia, pero también temporadas de escasez. Momentos de compañía y momentos de soledad. Éxitos y fracasos. Salud y enfermedad. Por efecto del principio de dualidad. Y nuestros estados de ánimo y psicoemocionales no son la excepción. En ocasiones hemos sido valientes y en otras cobardes. A veces tenemos fortaleza y otras veces tenemos debilidad. Tenemos confianza para algunas cosas y tenemos mucha inseguridad para otras en diferentes momentos. Sentimos alegría, pero también por ratos sentimos tristeza. Nosotros también somos seres duales y nuestras vidas. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque un extremo de la dualidad no puede existir sin el otro extremo. Me explico. ¿Cómo ustedes podrían saber o comprender lo que es el calor si en su vida han sentido frío? Ustedes saben lo que es el calor porque en algún momento pasaron por una experiencia en bajas temperaturas y entonces pueden distinguir la diferencia. Lo mismo con la compañía. ¿Cómo ustedes pueden valorar la compañía de otra persona si nunca han sentido su ausencia? Solo se entiende eso a partir del principio de dualidad que nos brinda la experiencia en dos extremos opuestos.
pero que a la vez forman parte del mismo fenómeno. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo lejano y lo cercano, ¿de qué fenómeno estamos hablando? No de la distancia. Cuando estamos hablando del frío y del calor, ¿de qué estamos hablando? De la temperatura, exactamente. Estamos hablando de lo mismo, pero en dos extremos diferentes. La dualidad funciona de esta manera. Existe porque sin ella no podríamos ser conscientes de las diferencias entre una polaridad y otra. Sin embargo, cada cosa que evaluemos con respecto a la dualidad es parte del mismo fenómeno. Ahora sí, ya que está esto bien estructurado, hablemos de qué es la ley del péndulo. Para los que no lo sepan, un péndulo es un objeto que normalmente está amarrado a una cuerda o una cadena que hace un movimiento oscilatorio de un lado hacia otro, conocido como movimiento pendular. Hay péndulos que se usan para la adivinación y hay relojes antiguos que tenían péndulos integrados. Por eso aquí puse la imagen de un reloj. Este reloj tenía este objeto llamado péndulo que iba de un lado a otro y realmente no sé cómo servían estos relojes, pero pues hacían eso. Lo he visto en las películas y probablemente ustedes también. No es el punto. ¿Por qué la ley del péndulo se llama así como el péndulo? Bueno, porque es una ley que establece que a cada extremo al que ustedes se muevan va a corresponder una experiencia en el extremo contrario. Es decir, del calor vamos a pasar al frío, de la compañía vamos a pasar a la soledad, de la abundancia vamos a pasar en un momento a la escasez o a la falta. Es una ley que rige la existencia completamente. Y ahora vamos a dar unos ejemplos para que se den cuenta de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, hay temporadas de lluvia en las que llueve muchísimo por 2 o 3 meses, pero posteriormente hay temporadas de sequía, no llueve, se seca la tierra, se secan los árboles. Eso es la ley del péndulo. De la lluvia pasamos a la sequía y en algún momento de la sequía pasamos a la lluvia. Otro ejemplo. Durante la temporada de vacaciones se llenan los hoteles, eso es lo que se le llama temporada alta. Pero en algún momento los meses vacacionales terminan y los hoteles se vacían, de nuevo por ley del péndulo. Del lleno total pasamos al vacío casi total de los diferentes destinos turísticos que frecuentan los spring breakers o cualquier persona que se quiera dar unas vacaciones. Sin embargo, cuando vuelven los meses vacacionales, ¿qué sucede? Que los hoteles se vuelven a llenar y luego se vuelven a vaciar y luego se vuelven a llenar, y eso es lo que ocurre constantemente con absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe pendula de un extremo al otro. Esto sucede porque los extremos son conflictivos y están incompletos. ¿Cómo creen que sería la Tierra si todo el tiempo lloviera? ¿Sería posible que los árboles pudieran dar sus frutos si todo el tiempo estuviera cayendo lluvia? No es así. El extremo de la lluvia es conflictivo, porque si llueve todo el tiempo no puede haber abundancia en vegetación y en fruto. Está incompleto porque necesita de un periodo de sequía para que la tierra pueda absorber los nutrientes del agua y así se pueda dar el proceso de la evolución natural. Y en el otro extremo, si todo el tiempo hubiera sequía y nunca lloviera, pues tampoco se podrían dar las condiciones para que las semillas germinen. También es conflictivo y también está incompleto porque la sequía necesita de la lluvia. Es por eso que existe la ley del péndulo, porque esta ley regula los diferentes fenómenos en sus respectivas polaridades. En lluvia, en sequía, en abundancia, en escasez, ¿ok? En temporada alta y en temporada baja. Por ejemplo, si todo el tiempo la gente estuviera de vacaciones en los hoteles, ¿en qué momento van a trabajar para generar recursos y sostener esas vacaciones? Eso es algo ilógico.
O por ejemplo, si las personas todo el tiempo estuvieran trabajando y no existiera esta necesidad de descansar y de ir a unas vacaciones, pues no existirían los hoteles. Y aparte las personas entrarían en una especie de crisis porque pues nadie puede vivir solo del trabajo. Necesitamos trabajar así como necesitamos descansar. Ni mucho descanso es bueno, ni mucho trabajo es bueno. Porque los extremos, como ya lo expliqué, están incompletos y siempre te van a llevar a un conflicto. Y esto no está mal. Simplemente les estoy planteando cómo funciona esta ley para que ahora sí pasemos a la reflexión de cómo esta ley está rigiendo nuestras vidas mayormente negativamente porque no sabemos cómo implementarla bien o no sabemos cómo adaptarnos a lo que esta ley propone o rige. ¿Dónde está la felicidad? Es una pregunta que probablemente nos hacemos consciente e inconscientemente todos los días. Aquí yo la menciono bastante y Víctor también. Normalmente la persona promedio cree que la felicidad se basa en acumular dinero, en acumular belleza y en lograr el éxito social y la popularidad o poder. Normalmente estamos regidas por estas tres aptitudes muy humanas. En nuestro sueño de conciencia creemos que si nosotros somos ricos, somos bellos y somos populares, vamos a ser felices. Y buscamos excesivamente el desarrollo económico, estético y social para acercarnos a ese concepto de felicidad que tenemos, que nos vende la cultura, que es el paradigma más predominante en nuestra sociedad, que es lo que se vende en redes sociales, etc. Bueno, en eso no me meto. Eso lo tienen que llevar ustedes a reflexión. Ahora, ¿qué va esto con la ley del péndulo? ¿Qué estudiamos hace rato? Si yo voy a un extremo, por ley voy a pendular hacia el otro extremo. ¿Cómo buscar tener dinero puede llevarme a la pobreza? Puede sonar algo ilógico, ¿no? O sea, si yo estoy chambeando todos los días y todos los días estoy en el dinero, pues en algún momento voy a tener mucho dinero. Sí, probablemente sí. Pero como esto es una ley que desafía nuestra lógica barata e incompleta, yo les puedo decir que este exceso de búsqueda de la riqueza económica sí que nos va a traer pobreza, pero en otros ámbitos. Recuerden que la riqueza no solo se manifiesta en cuánto dinero tienes en el banco, es más amplio que eso. Díganme ustedes si una persona que tiene dinero pero que no tiene salud es realmente rica, o que tiene dinero y no tiene familia, o que tiene dinero y está en la cárcel por cómo obtuvo ese dinero. Si uno busca excesivamente el dinero, definitivamente va a descuidar otras áreas de su vida que lo van a llevar a vivir un tipo de pobreza diferente. Ese es el ejemplo de la gente que sacrifica a la familia, que sacrifica a la salud y que incluso se mete en negocios ilícitos con tal de ganar dinero, que luego cuando logran la riqueza económica se dan cuenta que han perdido todo lo demás. Y ahí se aplica la ley del péndulo. Tiene dinero en exceso, pero tiene pobreza en exceso en otras áreas de su vida. En la cuestión estética, aquellas personas que están obsesionadas con ser bellas y atractivas, que todo el tiempo cultivan el defecto de la vanidad, puede que sí se vean muy bien, porque a eso se dedican todo el día, ahí se concentran sus fuerzas. Pero por ley sabemos que también eso los está llevando a una especie de fealdad, que puede no ser algo aparente, pero sí algo interior. Porque una persona vanidosa, que se la pasa todo el tiempo embelleciéndose y se olvida de un trabajo de desarrollo interior, lo que le pasa es que desarrolla una fealdad interior derivada de los diferentes defectos psicológicos con los que tenemos que lidiar todo el día. Si uno no está cortando constantemente las cabezas del ego, el ego está germinando como una plaga de hongos o de ratas en nuestro interior.
Y así estas personas muy bellas que pueden ser modelos de revista o actrices o actores famosos se vuelven prepotentes, engreídos, egoístas, tiranos, y toda esa belleza exterior que además es pasajera enmascara la verdadera cara de esas personas por la ley del péndulo. Igualmente, como todos estamos condenados al envejecimiento y a la desaparición de nuestro cuerpo físico, pues eventualmente por ley también toda esa belleza se va a acabar. Es lo que nos va a pasar a todos, es que llegamos a viejos en algún momento. ¿Y qué va a pasar con esa persona en ese entonces? Probablemente va a pasar unos días muy difíciles, porque el apego excesivo a esa belleza pasajera e ilusoria lo va a hacer pendular en un sufrimiento por la pérdida de eso que esa persona pensó que era, digamos, el valor de su vida entera. De nuevo la ley se aplica y de nuevo se ve que buscar esto en exceso no es para nada ideal ni una buena idea. El aspecto de la popularidad o del poder social que buscan algunas personas cuando, por ejemplo, se tiran para ser políticos o buscan ser famosos a través de las redes sociales, o de hecho son famosos por alguna actividad artística que hacen, ya sea actoral, algún pintor famoso, un músico, qué sé yo. ¿Qué tiene de malo ser una persona famosa, reconocida, que todo el mundo quiere estar contigo, que te admiren, que te aplaudan de manera excesiva? Pues que así como eres popular en exceso, también te puedes hacer sumamente impopular en exceso en cuestión de una viralización. Porque estas personas no viven vidas normales como las de cualquier persona, no se pueden sentar en un parque a comerse un helado como cualquier persona, porque todo el tiempo están siendo filmados y grabados a ver qué hacen o qué no hacen. Y si una de estas personas en una de esas comete algún error y es grabado por una cámara y se viraliza, esa popularidad en exceso se puede convertir en un odio de un instante a otro a través de las redes sociales que tenemos hoy en día. De nuevo podemos observar cómo la ley del péndulo se aplica en este aspecto, y eso le ha pasado a muchos actores famosos, que al estar en la cima por algún error que se les descubre y se viraliza alrededor del mundo, se vuelven los villanos de la película o los más odiados. Todos cometemos errores, solo que no a todos nos están grabando todo el tiempo, ¿no es así? Los errores que ustedes y yo cometemos se quedan en secreto, pero los errores que estas personas demasiado populares cometen, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se entera de sus vidas privadas, todo el mundo está todo el tiempo acosándolos. Se dan cuenta cómo este extremo es conflictivo y está incompleto, porque les falta privacidad. Y evidentemente, por ley, pendulan en el otro extremo, que también es conflictivo y está incompleto. A lo que voy, de nuevo, es que todos los extremos nos van a llevar a tener problemas. Todos los extremos necesitan en parte del extremo contrario, que también es conflictivo. Y vuelvo a la pregunta que hice desde el comienzo de esta diapositiva: ¿dónde está la felicidad? Si me voy a un extremo, me pasan cosas indeseables, y si me voy al otro extremo, me pasan cosas indeseables. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, ¿cuánto me van a pagar por la respuesta a la pregunta del millón? ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos por la llave maestra que los va a sacar de la constante montaña rusa que son sus vidas? Yo lo sé porque la mía también lo es, por efecto de la ley del péndulo. Un día arriba, otro abajo, o peor tantito, en un instante estás acá, en otro instante estás acá, en otro instante estás acá. Está feo, ¿no? Estar en esta constante subida y bajada, no solo de estas cosas que les he explicado, sino también en cuanto a nuestro estado de ánimo, que así como en el exterior, también sufre el efecto de la ley del péndulo de manera interior. Porque cuando cultivamos la alegría, la euforia, el placer, la ilusión, emociones
intoxicantes de manera excesiva. Por ley tenemos que pendular a la tristeza, el desgano, el dolor y la desilusión, que viene de nuestros condicionamientos. Vamos a poner un ejemplo, un clásico del siglo XXI. Las relaciones fundamentadas en los conceptos lujuriosos de lo que es la relación de pareja hoy en día, que se tiene por vamos a juntarnos para desfogarnos sexualmente, para vivir la fantasía de Instagram, para tomarnos fotos, para presumirle a todos que estamos juntos, para vernos guapos, etcétera. Es lo que la mayoría de las personas están buscando de una relación o están fomentando una relación ahora. ¿Y eso qué trae? Pues emociones pues súper placenteras, la alegría, la euforia, el desenfreno sexual, la ilusión, la egolatría, ¿ok? La vanidad, etcétera. Sin embargo, como esta relación está basado en condicionamientos, en conceptos ilusorios de lo que son las relaciones, eventualmente, cuando empieza a conocerse realmente la realidad personal del novio o de la novia y sus defectos psicológicos empiecen a interactuar, se van a empezar a sentir incómodos, molestos, desilusionados, desganados, porque se van a dar cuenta de que las cosas no son como ellos pensaban. Y entonces de esta alegría van a pasar a la tristeza, al desengaño y inevitablemente al sufrimiento. Porque eso que tú pensabas que era la relación o que era la otra persona con la que entraste en una relación, pues resultó no ser como tú lo creías, como tú ya lo dabas por sentado. Y es como un castillo de naipes que se cae encima de ti. Por ley del péndulo pasas de esto a esto. Y esa es la razón por la cual hoy en día raras son las parejas funcionales que llevan una relación de verdadero crecimiento espiritual y amor. Y también esa es la razón por la cual abundan los divorcios a diestra y siniestra. Esta es la razón por la cual hay tantas mujeres que son madres solteras y hombres que ya tienen hijos por todas partes, 3 con 3 mujeres diferentes, porque están viviendo a través de la ilusión, y la ley del péndulo luego los lleva evidentemente al extremo contrario de la desilusión. Y cuando se desilusionan, cortan las relaciones, pero a veces ya hay hijos de por medio, ya hay daño psicológico de por medio, ya hay violencia de por medio, y de la alegría y de la felicidad, entre comillas, pasamos al infierno, porque estamos en los extremos. Así también pasa que cuando estás decepcionado de una relación, la terminas, conoces a otra pareja, de inmediato te enrolas con ella y vuelves al extremo contrario, a la alegría, la euforia, la ilusión, porque esta vez te va a ir diferente, pero no te va diferente, porque no has cambiado. Repites exactamente el mismo patrón de conducta y por ley del péndulo obtienes el mismo resultado. Vuelves a tronar con la pareja, vuelves a tener una experiencia de sufrimiento, de dolor, de tristeza, probablemente peor que la anterior. Luego vuelve a pasar lo mismo, vuelves a conocer a otra persona, te vuelves a enganchar, vuelves a sentir alegría, vuelves a sentir euforia, vuelves a sentir esperanza, y como no conoces la ley y como menos te conoces a ti mismo, vuelves a pendular. Y así estamos la mayoría de las personas, no solo en este ejemplo, sino con cualquier cosa. Así creemos que tenemos mala suerte y por eso no nos salen las cuentas a final de mes. No, no es nada de eso. Es porque gastamos en exceso en cosas que no necesitamos, y luego la ley del péndulo nos lleva a oscilar en el extremo contrario, que es tener ausencia de dinero para las cosas realmente importantes. No es que te tengas mala suerte y te despidan del trabajo, sino porque consientes de manera excesiva tus yoes de pereza, llegas excesivamente tarde, hablas excesivamente con faltas de respeto a tus compañeros, te permites excesivamente no hacer las cosas bien, y eso te lleva al extremo contrario de ¿qué? De perder el trabajo, exactamente. De que se te devuelva en el extremo contrario aquello que estás dando.
La ley se está aplicando constantemente en nuestras vidas, provocándonos dramas, pero no es culpa de la ley. Somos nosotros los que no conocemos cómo funciona esta ley, lo que nos estamos ocasionando los problemas que tenemos. Por eso hay que estudiarnos a nosotros mismos para que entonces aprendamos a no oscilar de un extremo a otro. Pero no les he dicho todavía la respuesta a la pregunta del millón. Ahora sí se las voy a decir. Si no es ni aquí ni es allá, ¿dónde será? ¿Cuál es la alternativa que tenemos para la constante debacle de nuestras fantasías, ilusiones y depresiones que obviamente nos están viviendo una vida horrible? O sea, porque ¿quién puede ser feliz estando constantemente así? Nadie, ¿no? Es mucho sufrimiento. Bueno, pues la respuesta es el maravilloso camino de en medio. El camino de en medio es el pararse en medio de los dos extremos, tomando lo mejor de ambos extremos e integrándolo, pero sin irte ni a uno ni a otro. Recuerden que les mencioné hace rato que los extremos están incompletos. Pues están incompletos y logras equilibrar ambos extremos, entonces sí puedes hablar de una plenitud del fenómeno que estás experimentando. Les voy a poner el ejemplo de la autoestima. El autoestima es estar en el punto medio entre las inseguridades que te hacen sentir menos que las demás personas y también de la soberbia que te hace sentir más que las demás personas. Y por ley del péndulo sabemos que una te lleva a otra, porque ambas cosas son un fenómeno que se manifiesta en ambos extremos. Simplemente el defecto aparentemente cambia, pero ambos son defectos psicológicos. En el punto medio está la virtud de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es saber lo que tú vales y ya. Si uno sabe lo que uno vale y se acepta a sí mismo, camina en la vida con confianza y con seguridad, sin la necesidad de estar alardeando todo el tiempo lo que vale, ni tampoco con la necesidad de agradar a los demás porque se siente menos que ellos. ¿De acuerdo? Cuando integras los dos extremos, llegas a una virtud que está en el punto medio. Por ejemplo, hablemos de ejemplos de finanzas. Si una persona está gastando demasiado, por ejemplo, en alimentos de muy alta calidad, no sé, está comprando, qué sé yo, jamón importado, está comprando trufas de Egipto, qué sé yo, cosas muy, muy fancies. Y eso, salmón del Báltico, qué sé yo, y eso le está ocasionando problemas financieros. ¿Cuál sería el punto medio entre el extremo de derrochar en alimentos demasiado caros y dejar de comprar alimentos de calidad, que es otro extremo? Pues el punto medio sería comprar lo justo, ¿no? O sea, comprar alimentos que quizás no sean importados, que sean de buena calidad, pero que cuesten quizás la mitad de lo que cuesta lo que estás pagando. Así el dinero se te va a rendir y vas a poder tener más abundancia económica y más eficiencia financiera. Si dejas de comprar alimentos de calidad, pues vas a irte a un extremo y va a ser conflictivo, porque probablemente te vas a enfermar o probablemente pues vas a vivir una vida de menor calidad que la que ya vivías, ¿no? Comiendo lo mejor, pero también de manera excesiva porque pagabas demasiado. Así nos podemos ir a cualquier tipo de ejemplo. Lo de las parejas que les comentaba hace rato. ¿Cuál es la manera equilibrada de entrar en una relación? Pues la manera equilibrada es parándote en el extremo de creer que la persona es perfecta, así como muchas personas creen al momento de enrolarse con una mujer o con un hombre que lo es, por las idealizaciones y los conceptos equivocados que tienen sobre la pareja. Y también
en el punto medio, al contrario del extremo, de creer que esa persona puede ser, por ejemplo, igual que la última relación que fracasó y que probablemente te va a engañar y que probablemente oculta cosas y que probablemente al final te va a acabar decepcionando. Ambos extremos, el de la idealización y el de el etiquetar a la persona antes de conocerla realmente, no funcionan. En el punto medio, de una manera madura, uno puede ver una relación como una oportunidad de crecer en amor y sabiduría con una persona que vas a ir conociendo día a día. Esas son las relaciones. Y que sí existe el amor entre dos personas y sí existe la atracción, pero siempre sin quitar el foco en lo verdaderamente importante en una relación, que es el crecimiento personal mutuo. Las relaciones no son para desfogarse sexualmente, no son para presumir en Instagram, no son para darle gusto a los papás o cumplir una agenda social, porque eso son cosas de los extremos. No, si uno puede pararse en el punto medio de reconocer lo que es una relación y ser maduro en una relación, conociendo día a día a la persona y permitiéndose sentir lo justo con respecto a la atracción y al cariño que le pueda tener a esa persona y esa persona a uno, entonces la relación les aseguro que tiene altas probabilidades de durar. Pero ¿quién hace eso? La mayoría, como ya lo expliqué, están de un extremo a otro, un extremo a otro, un extremo a otro. E ignoran que la moderación es la clave para que algo pueda florecer y durar sobre todo. Esto que les digo no es lo más romántico del mundo. La verdad, cuando yo llegué a esta comprensión me pesó, hasta me quise salir del conocimiento cuando me di cuenta cómo que el romance desenfrenado de vámonos a Cancún a rentar una suite y ahí tener nuestra noche de pasión no es el amor. Eso me costó mucho entenderlo, pero es la verdad. No me crean, vayan ustedes a reflexionar cómo han acabado sus relaciones, si es que han tenido alguna, o cómo va su relación actual, si es que la están teniendo, y lleguen ustedes a esa respuesta, lleguen ustedes a esa comprensión de lo que les estoy comentando. El camino del medio no consiente defectos, y mientras que los extremos siempre van a tener defectos psicológicos emergiendo, ya sea en una polaridad o en otra. Y esa es la manera en la que vamos a saber cuándo estamos en un extremo. Cuando surjan defectos psicológicos, ya caemos en un extremo. Por ejemplo, cuando sentimos yoes tiranos en nosotros, ya caemos en un extremo de tiranía. Como por ejemplo, cuando le estás gritando a tus hijos o los estás castigando de manera autoritaria y excesiva, ya caíste en el extremo de la tiranía. Eso te va a llevar también al extremo de la sumisión. Por ejemplo, si tú eres la mamá y luego tú le haces eso a tus hijos y tu marido llega y te lo hace a ti, pues ya caíste en el extremo de la sumisión. Eres tirana, pero también eres sumisa de tu marido. Tu marido es tirano contigo y también es sumiso de otra persona, por ley del péndulo, probablemente de su jefe de trabajo, o de la policía, o de su madre, qué sé yo. Yoes derrochadores y yoes tacaños, dos extremos y dos yoes que son opuestos, pero que son yoes que aparecen en el caso de las situaciones del comprar o del dar. Puede una persona ser muy derrochadora para comprarse un montón de zapatos y tacaña para, por ejemplo, aportar para las medicinas de su papá enfermo. Tanto uno como otro son extremos que acarrean yoes. Los yoes de pereza y los yoes hiperactivos. Puedes tener pereza de sacar la basura, pero puedes estar que te mueres por jugar videojuegos, que no ves la hora de que ya puedas sentarte enfrente de tu televisor a jugar 3 horas videojuegos. Ahí están los yoes, en los extremos. Los yoes fanáticos y los yoes escépticos. Puedes ser muy fanático de algo, como por ejemplo de una creencia que tú has tomado como la verdad absoluta, y escéptico de otras ideas que contradicen tus creencias limitantes.
Así, o sea, tú puedes creer, tener una fe de hierro para algunas cosas, para una religión a la que perteneces, pero puedes ser 100% escéptico de otro tipo de conocimientos que te plantean una alternativa. Ya caíste en dos extremos. Yo es lujuriosos y yo es célibes. En un extremo puedes sentir un enorme deseo por cierto tipo de personas, por cierto tipo de hombres o mujeres, y por tus conceptos equivocados o limitantes de belleza, también sientes asco y repulsión por otro tipo de hombres y mujeres que no se adecuan a tus cánones de belleza. ¿Te das cuenta? Hay yoes en los diferentes extremos. Sin embargo, en el medio no hay ego. En el medio hay contemplación. En el medio uno puede ver la vida tal y como es, de manera objetiva. Porque los extremos nos hacen vivir una ilusión que nos saca realmente de lo que es la realidad. O sea, por ejemplo, en el ejemplo de los yoes lujuriosos, cuando estamos en el extremo de considerar a una persona hiperatractiva y nos babeamos por esa persona y sentimos que deseamos como sé estar con esa persona, estamos fuera de la realidad de que esa persona, o sea, lo que estamos evaluando de ella es su cuerpo físico, no tenemos idea de cómo es esa persona por dentro. Puede ser una persona sin virtudes, sin valores, llena de egoísmo y de arrogancia. Y así también, como pensamos que una persona es repulsiva y nada deseable por cómo se ve, esa persona puede ser una persona que tiene una belleza interior muy grande, una persona que ha trabajado mucho en sí misma, que tiene mucho que aportar de manera real y no de manera ilusoria. Pero eso solo lo puedes ver cuando estás parado en el medio y cuando no te dejas llevar por tu pasión ni tampoco por tu aversión. Cuando te paras aquí y puedes observar objetivamente a la gente tal y como es. Y así en todos los ejemplos. Solo puedes llegar a la verdad cuando te paras en medio de los dos extremos que son conflictivos, que están incompletos y que son ilusorios. Ese es el filtro que tienes que aplicar para saber si estás viviendo en la ilusión de los extremos o si de verdad estás donde tienes que estar, que es en el estado de contemplación, paz y serenidad que trae el centro. Vital practicar la autoobservación 24/7 para alcanzar esto. Y para cerrar la conferencia les voy a comentar algo que el Buda compartió acerca de la iluminación, que tiene gran referencia al tema de hoy, que es la ley del péndulo. Dice, la iluminación está en el camino de en medio. La iluminación se encuentra en el punto medio entre un exceso de lujo o comodidad y un exceso de automortificación y austeridad. Más claro ni el agua. Esto el Buda lo comprendió porque de hecho el Buda nació en una condición de enorme opulencia. Para el que no lo sepa, el Buda fue un príncipe que nació dentro de un palacio y hasta los 28 años, me parece, estuvo viviendo entre pura riqueza. Cuando salió de su casa y se deshizo de toda esa riqueza para encontrar la iluminación, entonces vivió en el extremo contrario, como una asceta, que es un monje que se niega a todas las comodidades terrenales para vivir una vida básicamente de mártir. Y a punto de morir de inanición en un río, cuando había vivido ya años como asceta, llegó a la comprensión que ni en su casa en una extrema abundancia, ni tampoco viviendo en extrema pobreza como una asceta, él había alcanzado la iluminación, porque no estaba ahí la verdad, sino en medio de esos dos extremos. Y cuenta la leyenda que fue en ese momento en el que Buda se iluminó, a punto de ahogarse en un río y posteriormente sentándose debajo del famoso árbol donde se dice que el Buda se iluminó. Pero eso es lo que el Buda comprendió después de experimentar los extremos. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La dualidad tiene como objetivo enseñarnos a comprender un extremo a partir de otro extremo. Cuando hemos comprendido los dos extremos, entonces vamos a tener la opción de optar por la alternativa que yo ya les compartí. Pero eso es meramente opcional,
Como les he comentado, reflexionar sobre nuestras actitudes excesivas puede ser bastante confrontador. El reflexionar lo que estamos haciendo que necesitamos abandonar a veces puede ser doloroso porque estamos demasiado apegados al placer sin saber que ese placer excesivo nos lleva constantemente al sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo mío que apenas lo descubrí esta semana reflexionando porque me estuve sintiendo muy ansioso y me empecé a autocuestionar ¿qué estoy haciendo? Que me siento tan ansioso. Y en autoobservación me di cuenta que para cualquier cosa que yo he estado haciendo los últimos 2 meses, he estado poniendo mis audífonos, he estado escuchando música a todo volumen. Me voy a la tienda a 2 esquinas, llevo mis audífonos. Salgo a andar en bicicleta con mis audífonos. Me meto a bañar, estoy escuchando música. Pues me pongo a cocinar, pongo mi música a todo volumen. Voy a hacer ejercicio, música. O sea, he pasado el 70% de mi día, menos cuando duermo, escuchando música. ¿Qué es lo que me estaba ocurriendo? Que cuando yo dejaba de escuchar música, mi cuerpo entraba en abstinencia, porque mi psicología ya estaba condicionada a que yo necesitaba escuchar música en cualquier momento para estar bien. Y cuando la música se apagaba, ¿qué me ocurría por ley del péndulo? Pues que me empezaba a sentir mal, porque entraba como en un proceso de abstinencia, como un drogadicto que pues necesita la droga. Y tuve que dejar de escuchar música, aunque me encanta escuchar música, aunque son unos ritmazos de mis rolas, ni modo, lo tuve que hacer. Y sí me costó trabajo por el apego que yo tenía a ese placer de escuchar música todo el tiempo, a todo volumen y de todo tipo. Es un ejemplo sencillo, pero así como este ejemplo, ustedes pueden empezar a descubrir un montón de cosas que hacen, que les están haciendo pasar malos ratos, porque la ley del péndulo los está haciendo ir al extremo contrario. Y como nosotros ya sabemos que, por instinto buscamos el placer, pues así estamos todo el tiempo, del placer al sufrimiento, sentimos la abstinencia, vamos de nuevo al placer, del placer al sufrimiento, del sufrimiento al placer, como unos drogadictos de cualquier cosa. Somos adictos, de hecho, hasta en cuestiones mentales, somos adictos a fantasías, somos adictos a emociones, somos adictos a canciones psicológicas, somos adictos a personas, y así estamos condenados, amigos, buscando constantemente el placer de esas emociones que son excesivamente placenteras, valga la redundancia, que luego nos llevan a vivir exactamente en el sufrimiento por efecto de la ley que estudiamos el día de hoy. Pero eso se los dejo a reflexión. Eso ya va a depender de ustedes, cómo lo quieran tomar y lo que quieran hacer con respecto a esto para vivir mejores vidas. Ahora sí, ¿qué dudas quedan? Nada. Hasta ahorita. Así es. No lo malinterpreten, no se vayan a ningún extremo. No es que nunca vayan a ir a una fiesta, no es que nunca vayan a darse un gusto, no es que nunca vayan a hacer algo que les guste, nada más. Todo con medida, ¿no? Como dicen algunos anuncios. Todo en exceso es malo, decía mi mamá, y creo que las mamás de todos. Andrés acaba de preguntar. ¿Qué dice Andrés? ¿Cómo me pongo en el centro? Ok. Primero tienes que autoobservarte para saber qué cosas estás haciendo en exceso que te están haciendo pendular. Cuando tú te autoobserves y descubras las cosas que estás haciendo de manera excesiva, deja de hacerlas. Como mi ejemplo de la música. Yo estaba excesivamente escuchando música por placer y eso me estaba provocando ansiedad. Cuando lo autoobservé, dejé de escuchar música por completo para poder nivelarme y ya estoy bien. Por arte de magia, en 2 días, esa ansiedad horrible que tuve 2 meses, se calmó. La autoobservación revela los excesos. Exactamente. Esas son cosas muy sencillas de hecho, pero como uno está en el bucle de la pendulación, no nos damos cuenta de lo más obvio. Tienes que detenerte a observarte para que entonces sepas qué es lo que tienes que cambiar y hacerlo.
algo que me ha ayudado a dejar mis excesos o mis adicciones a ciertas cosas que me producen placer, es reflexionar mucho en el dolor que me causan esas cosas por efecto de la ley del péndulo. Si uno puede ver objetivamente, vale, esto me gusta, está chido, quiero meterle a esto 10 horas al día, pero sé que esto va a ser precedido por 10 horas de sufrimiento, uno ya no va a estar tan abierto y tan dispuesto a caer en ese exceso, porque ya lo ves de manera objetiva. Es un tip que les doy para que puedan impulsarse a hacer los cambios que necesitan hacer para que sus vidas dejen de ser montañas rusas. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más dudas, les recordamos que vamos a dejarles un PDF en la barra de comentarios. A las personas que están en el grupo de WhatsApp lo vamos a compartir por ahí. Y el jueves, o sea, pasado mañana, así se dice, pasado mañana vamos a continuar con el curso. Están invitadísimos a seguir viendo las conferencias, a compartirlas en redes sociales y con las personas que sientan que puedan apreciar este conocimiento y les sea de utilidad. Saludos a todos, practiquen mucho todo lo que les comentamos, ¿sí? No sé si es un comentario o una pregunta, parece más pregunta. ¿La tendencia en nuestro movimiento pendular también influye en nuestro karma generado? Sí, los extremos generan karma. Sí, claro. Sí generan karma los extremos, porque si tú tienes un yo de tacañería que te lleva a negarle la ayuda a tu familia que lo necesita y que de hecho te corresponde hacer eso, pues generas karma económico por ese egoísmo que tienes. Así también, si tú derrochas tu dinero en cosas que no necesitas, como pueden ser también en vicios como comprar marihuana o alcohol o irte a tugurios o así, pues también generas karma económico, porque la ley entiende que no sabes usar el dinero y empieza a negarte los recursos. Sí, exactamente, la pendulación genera karma. Pues todos, ¿no? Todos. Así estamos todos. Pues nada, amigos, a trabajar. Mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Gracias por sintonizar la transmisión y nos vemos el jueves con Víctor y el martes de la próxima semana conmigo nuevamente, si Dios quiere. Mucha fuerza y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Hasta la próxima.